Alguna historia de terror, que nadie te crea que en realidad pasó. Historia 1. En una ocasión, mi hermano y yo vimos una película de terror, y en una escena aparece un piano tocando solo. Lo más curioso es que nosotros teníamos un piano de juguete de unos sobrinos, y que curiosamente estaba en nuestro cuarto. Antes de dormir y después de ver esta película, comenzamos a hablar de qué pasaría si el piano empezara a tocarse solo. En cuanto terminamos de decir eso, el piano tocó unas cuantas teclas, a lo que nosotros bromeando nos sorprendimos, pues pensamos que alguna tecla se había presionado sola de lo viejo que era. El piano después se empezó a tocar una melodía. En ese momento se nos bajó la sangre a los pies. Yo, usé el viejo refrán patitas para que las quiero, y empecé a correr sin mirar atrás. Y a lo lejos vi a mi hermano de rodillas orando. En cuanto dejó de tocar, lo tiramos a la calle y nunca más lo volvimos a ver. Fue algo realmente increíble y nadie nos creyó. Historia 2. En el 2019 tuve un sueño muy extraño, en el que estaba en una habitación que se me hacía algo familiar, pero no la conocía. Observé cómo las paredes se desgarraban, pero estas, en lugar de dejar una marca común de algún rasguño, dejaban una clase de vacío oscuro. En ese momento, dentro de mi sueño, solo podía repetir en mi mente: no tengas miedo. No te pierdas. No tropieces. Momentos después siento que me despierto, pero no me podía mover. Ya había tenido parálisis del sueño en ocasiones anteriores, pero ninguna se sintió de esa manera y tampoco sucedió lo mismo, por lo que me di cuenta que no era una parálisis del sueño, y ahí fue cuando comenzó lo más terrorífico. Acostado sentí la presencia de dos sombras dentro de mi habitación, las cuales eran grandes y extremadamente fuertes, pero no las podía ver, hasta que de manera extraña, sentí como mi espíritu o alma se separaba de mi cuerpo. Literalmente pude ver mi cuerpo acostado durmiendo. Mientras que esa parte que había salido de mí trataba de moverse por voluntad propia, no podía, ya que sentía como una de las sombras con forma de humano me controlaba como una marioneta. No me dejaba alzar la cabeza, pero lo poco que veía del suelo hacía que me diera cuenta que si era mi habitación tal y como la dejé antes de dormir, por lo que me entró más miedo. Esta sombra me permitió alzar un poco la cabeza y fue cuando me di cuenta que era muy alto, aproximadamente de 2 metros. Después pude ver a su lado la otra sombra, que era de apariencia como de una hiena, la cual también le obedecía. De repente sentí como esa parte separada de mí empieza a regresar a mi cuerpo dormido, pero justo cuando entra a mi cuerpo de nuevo, la hiena entraba también. Cuando desperté en la mañana pensé que todo había sido un sueño, por lo que lo ignoré y no se lo conté a nadie. Una semana después, platicando con mi hermano, salió el tema de sueños raros que habíamos tenido y le platiqué de ese. Lo que me hizo cuestionarme de si fue un sueño o no fue cuando me dijo que esa misma noche él soñó con un hombre sombra que lo perseguía. Les comentamos a mis papás y fue aún peor, porque mi papá igual soñó con un hombre sombra que perseguía a mi hermano y mi mamá soñó con un animal completamente negro con forma de león que trataba de morderme. Los dos también soñaron eso la misma noche que nosotros tuvimos esos sueños. Hasta la fecha no sabemos a qué se debe ese suceso extraño. Mis papás son cristianos, así que piensan que son manifestaciones. Por suerte jamás nos ha vuelto a ocurrir. Historia 3. Una vez estaba con mi hermano en el patio, eran como las 11 de la noche y yo lo acompañé porque él quería bajar a orinar. Me dijo que me quedara en el patio porque si mi papá me veía despierto, en vez de estar durmiendo me podría castigar. Entonces lo obedecí y me quedé en el patio esperándolo. Estaba afirmado de la baranda de la escalera. Miré hacia arriba y en el segundo piso se encontraba una sombra de un hombre. Yo me paralicé de la nada, no podía moverme ni tampoco podía respirar, era una sombra negra de un hombre, estaba mirándome y no tenía cara. No podía parar de mirarlo y supliqué que alguien viniera para poder moverme. Ya no aguantaba más, me quedé minutos inmóvil. Mi mano se me estaba durmiendo, ya que el frío y tener el brazo sin mover lo provocaba. Tenía un dolor insoportable al estar en contacto mucho tiempo con la baranda que estaba muy fría. De repente se abrió la puerta del primer piso. Era mi papá, y cuando volví a ver la sombra ya no estaba. Estaba asustado y confundido. Esa noche no pude dormir. Historia 4. Llevo años trabajando en este hospital, pero lo que he visto en el área de quirófanos me ha hecho cuestionar mi cordura. He visto a la planchada 4 veces, y cada encuentro es más asfixiante que el anterior. El quirófano de madrugada es un lugar extraño. El silencio no es paz, es una presión constante en los oídos. La primera vez que la vi, estaba al fondo del pasillo principal.
Llevaba ese uniforme antiguo, impecable, tan almidonado que parecía brillar bajo las luces fluorescentes. Estaba de espaldas a mí. Al principio pensé que era una compañera nueva, hasta que bajé la vista. Su uniforme terminaba en la nada. No había pies, no había zapatos golpeando el suelo. Flotaba en un silencio absoluto. El instinto más básico de mi cuerpo me gritó que no me detuviera. Seguí de largo, con el corazón martilleando en mis costillas, sin atreverme a mirar atrás, sintiendo que su espalda me observaba. La segunda vez fue peor. Estábamos en medio de una cirugía de emergencia. El equipo estaba concentrado, pero el ambiente se sintió gélido de repente. A través del ojo de buey de la puerta del quirófano, vi una silueta cruzar. Pasó de un cuarto a otro con una parsimonia antinatural. Lo que me heló la sangre no fue solo verla de nuevo, sino saber a dónde iba. Se dirigía hacia el área de renovación. Ese sector está sellado, bloqueado por muros de tabla roca y puertas con candado. No hay salida, no hay aire, y definitivamente no hay pacientes. Ella simplemente atravesó la estructura como si el hospital de hace 50 años siguiera existiendo sobre el nuestro. Sé que no soy el único que la siente, pero en este hospital nadie quiere admitir que compartimos el turno con alguien que debería haber muerto hace décadas. Ahora, cada vez que paso frente a una puerta con ojo de buey, evito mirar, porque tengo miedo de que la quinta vez ella no esté de espaldas. Historia 5. La gente no cree esta historia, a pesar de que mis padres estuvieron presentes y confirman lo que vivimos. Cuando yo era niña, de unos 5 o 6 años, vivíamos en una bodega detrás del negocio de mis papás. La bodega medía unos 20 metros de largo. Tenía techo de lámina y, para no pasar frío, mi papá instaló un techo de plafón en la recámara. En invierno, las temperaturas bajaban a bajo cero, así que dormíamos los tres juntos en la misma cama para mantenernos calientes. En una ocasión, eran exactamente las 3:33 de la mañana. Lo recuerdo bien por el reloj de la videocasetera. De pronto, empezamos a oír un ruido muy extraño que nos despertó a los tres. Nos mantuvimos en silencio, inmóviles. Yo intentaba adivinar qué causaba tanto escándalo. Era como si algo, o alguien, pasara corriendo entre el plafón y la lámina, rozando el metal con un palo. Se oía como iba y venía, de extremo a extremo de la bodega. El detalle aterrador era que el plafón solo estaba en la sección pequeña donde dormíamos, el resto era lámina desnuda. Pasaron varios minutos hasta que, en mi inocencia, pregunté en voz baja: «Papi, ¿oyes eso?». Mi papá me hizo un gesto de silencio. En ese instante, mi mamá jaló aire ruidosamente, como si llevara horas aguantando la respiración. Entonces, el ruido se detuvo en seco. Mi papá se levantó rápido a prender la luz. Al ver a mi mamá, palideció. Ella es de piel morena oscura, pero su semblante estaba blanco, casi traslúcido, se le marcaban las venas. Nos dijo que se le había subido el muerto y que no pudo moverse hasta que yo hablé. De inmediato, mi papá salió al patio con una lámpara para buscar qué ocasionó el ruido. Buscó gatos o ratas, pero desde afuera nos gritó: «No hay nada». En ese momento, el ruido comenzó otra vez. Todos lo escuchamos. Volteé a ver a mi mamá y estaba otra vez acostada, con los ojos abiertos, sin parpadear. Estaba en un trance profundo, no respondía ni se movía. Mi papá subió al techo con una escalera, pero estaba completamente vacío. No había animales, ni objetos que el viento pudiera mover. Cuando regresó y me vio asustada tratando de despertar a mi mamá, se hincó y comenzó a rezar. El ruido continuaba de un lado a otro, cada vez más rápido, cada vez más fuerte. Sin saber por qué, me uní a él con la única oración que sabía: el ángel de la guarda. En ese instante, el estruendo cesó. Mi mamá se incorporó llorando desconsolada, con una cara de terror que me dio más miedo que el propio ruido. Miramos la hora en la videocasetera. Eran las 2:17 de la mañana. El tiempo había retrocedido. Esa noche huimos de ahí y dormimos en la camioneta del negocio. Al día siguiente llevamos a un sacerdote, pero las cosas extrañas siguieron pasando por años. Nadie nos creyó. Decían que no buscamos bien o que estábamos alucinando por la hora, pero nosotros sabemos lo que escuchamos. Historia 6. Nunca había creído en lo paranormal. Soy una persona demasiado lógica, incluso para mi propio bien.
Pero lo que pasó hace 3 años todavía me persigue, literalmente, cada vez que escucho un reloj marcar las 3 de la mañana. Vivía en un departamento pequeño, en un edificio construido en los años 70. Nada especial, solo un lugar barato donde vivir mientras terminaba mi carrera. Todo empezó una madrugada, cuando me desperté con un sonido que no debería haber existido en mi casa, el eco de pasos en un pasillo. Mi departamento no tenía un pasillo. Era un estudio de una sola pieza. Pensé que soñaba, hasta que abrí los ojos y vi algo imposible. Frente a mí, había una puerta que no estaba ahí antes. Era vieja, de madera, con la pintura descascarada. Estaba entreabierta, y del otro lado se veía un corredor largo, enorme, como de un hospital antiguo. No era un sueño. Lo sé porque me levanté, caminé y sentí el frío del suelo en mis pies. El pasillo tenía luces que parpadeaban y un olor rancio, a humedad atrapada durante décadas. No sé por qué lo hice, pero di un paso dentro. El pasillo se sentía vivo. Las paredes vibraban ligeramente, como si algo detrás de ellas inhalara y exhalara. Caminé unos metros cuando escuché un llanto suave. Era una voz femenina, pero no sonaba humana, era como si alguien imitara un llanto sin entender realmente cómo lloran las personas. Me congelé cuando escuché que esa voz pronunció mi nombre. Salí corriendo, regresé a mi cama y cerré la puerta de golpe. Al día siguiente, la puerta ya no existía. Había vuelto a ser una pared común y corriente. Intenté convencerme de que había alucinado por falta de sueño, hasta que apareció la noche siguiente, justo a las 3:11. Esta vez no entré, pero me acerqué. Del otro lado vi una figura de espaldas. Era alta, muy delgada, casi deforme. Sus piernas parecían demasiado largas para su cuerpo. Estaba perfectamente quieta. No respiraba. No se movía. Solo estaba ahí. Me di cuenta de que su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si intentara escuchar algo dentro de mi cuarto. Retrocedí lentamente, y la figura comenzó a girarse, muy despacio. No esperé a ver su cara, cerré la puerta con fuerza y escuché como algo la golpeaba desde el otro lado, intentando entrar. Esto se repitió durante semanas. A veces escuchaba susurros, a veces respiraciones cerca de mi oído, aunque yo no hubiera entrado al pasillo. Cada noche era peor. La última noche, la puerta apareció ya abierta por completo. Esa cosa, la figura larga, estaba a solo unos centímetros del umbral, con su cabeza doblada como un insecto curioso. Podía escuchar un crujido constante, como si sus huesos se movieran solos. No podía moverme. Sentí una corriente eléctrica recorriéndome. La criatura dio un paso dentro de mi cuarto. Su pie era absurdo, largo, delgado, con dedos estirados como ramas secas. Se inclinó hacia mí, como si oliera mi miedo, y por primera vez habló. Su voz sonó como un eco dentro de mi cabeza. ¿Sabes quién te abre la puerta cada noche? No dejes de dormir. Cuando duermes, puedo construir más pasillos. Ahí lo entendí todo. No era un pasillo que aparecía porque yo lo veía, era un pasillo que se estaba construyendo desde mi mente hacia mi realidad. Algo lo estaba usando como puente. En ese instante, escuché cientos de voces detrás de la puerta diciendo al unísono, «¡Abre! ¡Abre! ¡Abre!». Logré alcanzar el interruptor y encender la luz. En cuanto lo hice, la criatura se desvaneció como humo oscuro y la puerta desapareció. Salí de ese departamento a las 3:19 de la mañana y nunca regresé. Un mes después, el edificio fue demolido por daños estructurales. Lo que me heló la sangre fue lo que dijo el arquitecto que revisó el lugar. Es curioso, había pasillos en lugares donde no deberían existir. Como si alguien los hubiera añadido después. Yo no los añadí. Pero sé perfectamente quién quería hacerlo.